o sea, el que le escribe a su amigo Engels, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, ¿cómo se llama? Acá, en las cartas están ahí, ustedes pueden ver, ¿no? Él está mal, está triste, todo tipo de cosas, porque su mujer no pudo tener para sus hijas una bonita Navidad. Porque hay que tener dinero, pues, para tener una bonita Navidad, comprar el pavo, buenas cosas, qué sé yo, regalitos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él está viviendo todo eso, ¿no? Entonces hagan de cuenta que se van a dormir a las 9, 10 de la noche, 8, 9 de la noche, porque es invierno, y el invierno es crudo, es durísimo en Inglaterra. 6 meses sin ver el sol. ¿Se acuerdan de la canción de George Harrison, Here Comes the Sun? ¿No? Es la celebración aquí, después de 6 meses de que no hay sol, va a aparecer el sol. Pues toda una alegría. Uno puede entender eso cuando ha vivido 6 días sin sol, digo 6 meses sin sol. Los latinos que se van a Europa del Norte y viven, yo una vez me he chupado un invierno de esos, no se los deseo ni a mi enemigo. Por eso ahora hacerlo todo de tal modo que el invierno me vengo de este lado. O sea, deprime, durísimo ese invierno, ¿no? Entonces, ese tipo de invierno está viviendo y yo padeciendo más. Entonces, dice, y frente a eso, él se vuelve bien irónico. Que hay que combatir de algún modo. ¿Sí? Un macho normal, ¿no? ¿Qué hace un macho normal frente a eso? Lo deja y se va. ¿No? ¿Cuántos revolucionarios habrán hecho eso? ¿No? Ven la situación que no funciona la cosa, ¿no? Se van. ¿No? Marx está ahí, está enfrentando y dice, bueno, en vez de dedicarse a las copas, yo soy así, y volver, todo eso, no. Se va, se encierra en su estudio y a trabajar. Y se muerde la lengua, literal, ¿no? Y a trabajar. Sí, en las noches, hasta tarde. No, hace rato que no tiene para los cigarros, ¿no? Entonces, en ese entonces ya había, digamos, los puros, que era, digamos, para la burguesía y compañías, y los cigarros que era para el proletariado, ¿no? Entonces ya no tienen nada de eso. Entonces, muchos cigarros que los dejó por ahí, digamos, a medio fumar, sí, hasta se los corta, se los arregla para volvérselos a fumar, por decirlo. Y así, son condiciones terribles. Fue en diciembre de 1857 cuando Marx, después de haberse aclarado suficientemente el concepto del valor, mediante la polémica con los proudhonianos, formuló su descubrimiento esencial en la producción teórica de toda su vida. O sea, ahí hay una cita, ¿no? El plusvalor que el capital tiene al término del proceso de producción significa que el tiempo de trabajo objetivado en el producto es mayor que el existente en los componentes originarios del capital, ¿no? Supuestamente esto lo tenemos bien claro, vamos a ir aclarando bien. Entonces, estos son los insumos con los cuales se ha utilizado para producir una mercancía, ¿no? Entonces, aquí había un tipo de inversión, que voy a poner este valor, normalmente se dice una cantidad de dinero, pero tiene valor, de eso ya está contenido con cierto tipo de valor. Entonces, acá, cuando se produce la mercancía, ya ha salido la mercancía, ¿no? Tiene más valor, ¿no? Eso se llama plusvalor. Tiene más valor. Ahora, todavía no está realizado. ¿Dónde se va a realizar esto? En el mercado, ¿no? A través del consumo, ¿no? Entonces, en diciembre, él descubre, ¿no? Después de la tematización de todo esto que está contenido, ¿no? Entonces, no parte de lo que parte la economía de su tiempo. Él parte de lo que la economía de su tiempo no tematiza y que está contenido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos ser marxistas? Tenemos que partir de lo que no ha sido tematizado
por los teóricos de este tiempo. Lo que está presupuesto, lo que está contenido, lo que aparece como negado, lo que aparece como encubierto, ¿no? Lo que es y que parece que no es. Es el modo del aparecer. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el pasaje, ¿no?, de la conciencia a la autoconciencia. Ese es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que lo que en el proceso de producción se pone es un tipo de relación, tipos de relación, y todos esos tipos de relación son subjetivos, y aquí aparece de modo objetivo. O sea que lo que está contenido, aparte de los insumos materiales, es un tipo de subjetividad. Ese tipo de subjetividad es a lo que Marx le llamaba la materialidad. Y en esto consiste, desde Dussel lo decimos bien claro, el materialismo de Marx. Y no hay que ver con la materia de los materialistas genéticos. No, ahorita lo estoy diciendo así, ¡pum!, de sopetón, pero más adelante, poco a poco, vamos a volver sobre la cosa. ¿Cierto? Y vamos a ver cómo es que, gracias a esto que está contenido en todo esto, tiene sentido no solamente el mercado, sino tiene sentido todo. Si no hay subjetividad humana, ¿no? Y vamos a ver, con Marx les voy a mostrar. La naturaleza tiene subjetividad. Con Marx lo vamos a ver. ¿No? Si no hay eso, no hay objetividad, no hay ninguna realidad, ni siquiera la del mercado capitalista. ¿No? Y eso es aquello que produce realidad. Ese es el tipo de materialidad que está contenida en la tematización de Marx. A eso se le llama el materialismo. No estoy diciendo así bien fuerte, ¿qué estará queriendo decir? Sigo. El que desee introducirse en la esencia fundamental de todo el pensar del genio de Dreyer, porque ahí nació, debe ante todo comprender bien esto, ¿no? Hay que entender bien, paso a paso, ¿no? Porque nuestro problema no son marxistas. Nuestro problema es transformar la realidad, ¿no ven? Ir más allá de este tiempo histórico. Y para ser capaces de hacer eso tenemos que tener una capacidad tematizadora similar o superior a la de Marx. Y no es porque nos creamos que somos iguales o superiores a Marx, sino porque la realidad que nos ha tocado vivir es mucho más compleja que el tiempo de Marx. Ese es el problema. Y por eso es que el genio hay que desarrollarlo. Tenemos que desarrollar de modo más agudo que Marx. ¿No? Ahora, no porque yo he superado a Marx. No, eso no tiene nada que ver con eso. ¿No? Sino porque este tiempo es muchísimo más complejo que el tiempo de Marx. ¿No? Y por eso es mucho más difícil tematizarlo con lo poco que el marxismo del siglo XX ha producido. Esta obra pretende introducirlo al lector a esta cuestión, pero siguiendo los pasos mismos de Marx y no de algunos de sus intérpretes o comentadores. En ese sentido, poco a poquito, paso a paso, vamos a ir en ese sentido. Bueno, aquí dice Dussel, ¿no? Bien, así bien, Dussel bien ingenuo todavía, ¿no? Es el 85 que está escribiendo esto. Esto les puede servir a los que todavía no tienen formación marxista, pero también a los que ya han avanzado, todo eso les puede ayudar, todo tipo de cosas. No, ni los unos ni los otros trabajaron esto, ¿no?
Entonces nosotros vamos a, así, modestamente, ¿no? Esto es para los jóvenes que creen que todavía no saben Marx y que quieren conocer Marx, eso, ¿no? Porque los que creen que saben Marx, ¿no? En primer lugar, estoy en la página 14, en la línea 4. Los Grundrisse son la única obra en la que vemos surgir genéticamente, objetivamente, las categorías esenciales del discurso de Marx. ¿Qué quiere decir genéticamente, objetivamente? Otra de los condimentos en los cuales existe la reflexión categorial, ¿no? El problema no es hacer, digamos, a partir de un concepto, ¿no?, su formación genealógica, ¿no? La genealogía. O sea, el problema no es Foucaultiano, por decir esto que quiero decir, ¿no? El problema es saber cómo, a partir de esta genealogía, se ha producido un tipo de realidad. ¿No? Entonces, para saber qué tipo de objetividad, ¿no?, o de realidad que ha producido la formulación de este tipo de conceptos, ¿no? Porque con conceptos y categorías, con ideas, nos referimos a la realidad, ¿no? Cuando nos referimos a la realidad con conceptos y categorías y nombramos a la realidad con el contenido de esos conceptos y categorías, hacemos de la realidad inteligible en tal o cual sentido. O sea, diciendo la realidad es así o es asá, le estamos dando una dirección a la realidad y o a nuestro quehacer. O sea, le estamos dando sentido, eso quiere decir. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el problema es saber cuál es el sentido contenido de esta visión de realidad que ha sido producida por la producción de este tipo de concepto. ¿Sí se entiende? Y eso tiene que ver con la visión de realidad que ha sido capaz de imponer la modernidad. O sea, ha impuesto una visión de la realidad de tal modo, ¿no?, que creemos que la realidad es así. Supongo que lo está pasando con la Dilma. Empezó a pasar en Honduras. Después de eso, ¿cómo se llama? Paraguay, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se llama? Se producen golpes de Estado con leyes. ¿Qué ha pasado? Estas hipótesis también las expuse, ¿no? Y la explicar así rápido. El modelo neoliberal no es un modelo económico solamente, ¿no? Implica una visión de la realidad. Para que esta visión de la realidad se pueda objetivar materialmente, produce instituciones que vigilan el cumplimiento de esta visión de la realidad. Y por eso produce la modernización de un derecho pertinente al modelo neoliberal. Y la modernización de este tipo de derecho pertinente al modelo neoliberal, lo primero que hacía, antes de que las empresas empezaran a invertir en otros países, lo primero que tenían que hacer era modificar nuestras constituciones políticas del Estado, para que nuestras constituciones amparen al capital transnacional en contra de nuestros pueblos. Bueno, no solamente han metido eso, han metido el paquete entero. ¿Qué quiere decir han metido el paquete entero? Han metido todo un tipo de conjunto de normatividad jurídica, entre comillas, moderna, con la cual ahora están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Junto con el auge, desarrollo y apogeo del Internet, ¿no? Desde que aparece el Internet, ¿no? Yo me acuerdo bien, estaba viviendo desde entonces en Estados Unidos, fines de la década del 90, a un gran empresario que trabajaba en una universidad donde formaban a los que estaban desarrollando softwares para el Internet, que mediados de la década del 90 el Internet era juegos de niños, ¿no? De pronto han empezado a desarrollar porque han empezado a producir conocimiento. A un tipo se le ocurre de que se pueden crear programas en los cuales todo lo que ustedes meten como información al Internet no solamente se registra, sino que se almacena, se guarda. Entonces se empiezan a producir grandes bancos de datos, ¿no? Como hay cualquier cantidad de información, hay que producir los paquetes de software con los cuales se puede acceder a ese tipo de información. Entonces, explícitamente, desde mediados fines de la década del 90, todo lo que ustedes metían como información al Internet está almacenado en algún lugar.
Entonces, cuando por ahí, digamos, ¿no?, el compañero dice, no, yo quiero ser un luchador social y demás cosas, que sé yo, por el PSD, o qué sé yo, por Morena, me voy a candidatear por el Estado, demás cosas, ¡pum!, saca la cabeza, inmediatamente los servicios de información son empresas. Dicen, ¡pum!, ¿quién es este cuate? ¡Pum!, meten a su banco de datos y te sacan todito lo que, toda la información que hay acerca de todo, y te arman el archivo. Y eso vende, ¿no? Vende. Entonces, a los de ti, ¿quieres darle la tos de este tipo? Aquí tenemos este paquete. No, es más, hasta digerido, en el sentido de cómo puedes atacar, ¿no? Si el cuate es don nadie, igualito, ¿no? Te armamos un paquete para que él aparezca como el genio nuevo de Trier, ¿no? Y si este es un genio, para defenestrarlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que eso se puede justificar jurídicamente? ¿Cómo ahora estas leyes que han sido producidas explícitamente por el modelo neoliberal, con eso, ¿no?, el justo ahora puede aparecer como un delincuente, con leyes, con las leyes del mercado? ¿Qué tal? ¿No? Entonces, todos nuestros políticos, ¿no es cierto?, han caído ingenuamente en la modernización y han caído en la trampa. Y cuando se han dado nuestros procesos de emancipación, cuando han transformado las constituciones políticas del Estado, ha sido con la misma visión que de politicidad jurídica ha producido el modelo neoliberal. ¿Ya? Y entonces ahora, a grandes líderes se los puede mandar a la cárcel como si fuesen grandes traficantes con leyes. Porque se pueden manipular de tal modo que estas leyes producen eso. ¿Por qué? Han producido una visión de realidad. Hemos creído que el derecho moderno, la economía moderna, etcétera, etcétera, es lo mejor. Han producido esa visión de realidad. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, compañero, lo que estoy queriendo decir? Le han dotado de un sentido. Hemos caído en ese sentido. Utilizamos ese tipo de lenguaje. Cuando nos referimos a la realidad, se hace inteligible, tiene sentido, entonces es factible. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, ¿cómo cuestionamos eso? Sigo. En el tercer párrafo. Las páginas que siguen son extremadamente claras, hasta pedagógicas. Ya que Marx ha trabajado el tema durante, bueno, aquí dice 10 largos años, pero es más de 10 largos años. Hemos contabilizado 14, ¿no? Pero, sin embargo, faltan momentos del camino real, ¿no?, por el que llegó Marx en los Grundrisse al descubrimiento. En efecto, en los Grundrisse, el pasaje del dinero al capital se fue dando lentamente, lógicamente, paso por paso. Ahora, ¿por qué? Ahora, fíjense, ¿no es cierto? Cualquier recién llegado a la economía marxista, ¿no es cierto?, parte del dinero, y a partir de ahí, puede reducir el dinero, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿no? O sea, Marx se da cuenta, y el problema de la contribución a la crítica de la economía política es justamente esto. Ya ha escrito los Grundrisse, 1858, ¿no? Los vamos a irnos ahora, vamos saltando a 1859, ¿no? Porque cuando Marx escribe los Grundrisse, ¿no?, al editor le promete, no, ya estoy escribiendo, es cuestión de meses, yo te voy a tener listo el texto, pero él se da cuenta que no está la cosa, que se, ¿no? Y al editor le da de largas, ¿no? Y también está enfermo, y también tiene problemas, ¿cómo se llama?, económicos duros, ¿no? Me voy a saltar a 1867, cuando está terminando el primer borrador del Capital. Marx no puede ni siquiera sentarse, tiene hemorroides y hasta algunos de sangre, no puede sentarse, entonces tiene parado, está terminando de escribir el manuscrito para poder llevarlo a la imprenta. Cuando termina el manuscrito de la contribución, no tiene ni siquiera para poder franquear el correo. Le escribe a su amigo Engels y le dice, porque él está en Londres, su amigo está en Manchester, le dice, no tengo ni siquiera terminado el manuscrito, pero no tengo ni siquiera para enviarlo por correo. Y ahí inmediatamente Engels, ¿no?, a mandarle las libras para que pueda franquearlo y enviarlo por correo, porque no puede llevar personalmente a los escritos. ¿Sí se entiende? Está duro. Por eso es que
quieren meterse esto en serio, métanse eso también, porque es parte de la realidad. Es el tipo de subjetividad que está contenido. No es una mera posición teórica, ¿no? Académica, por decir, de muchos académicos cínicos que ocupan las cátedras de pensamiento crítico en nuestras universidades. ¿No? ¿Sí entienden, compañeros? Bueno. Entonces, ya he escrito los Grundes. Supuestamente el tema está claro, pero dicen no está claro. Pero yo he hecho compromisos con el editor. Entonces escribe la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Y cuando termina, porque ya tiene que enviarlo, ¿no? Le dice a Engels: me vas a matar, me vas a querer patear. ¿Por qué? Porque del Capital todavía no he escrito nada. ¿Sí? Vamos a gastar la contribución del libro, vamos a ver. Solamente están 2 capítulos, el de la mercancía y el dinero. Capital no ha escrito todavía nada. Y supuestamente lo tiene claro. ¿Qué tal? ¿No? O sea, él lee. Y es posible que mucha gente le diga: ¡oh, qué claridad! ¿No? Tu texto está muy lindo, diáfano, revolucionario, transformador. Pero se da cuenta que no. Entonces, no continúa. Entonces manda solamente los capitulitos, nada más. Y todavía no ha construido el lenguaje, por eso es. Y él dice: esto está plagado de mi hígado, de mis dolores. A ver, enférmense ustedes, estén enfermos, y así a ver, intenten escribir parte de su tesis, todo eso. No van a saber a qué tender, si al dolor o a la lógica de la argumentación. Hay que tener esa experiencia para entender eso que le está pasando a nosotros, ¿no? Y el tipo de compromiso que está ahí. Juan José Sebrelli, un marxista argentino de la década del 50, 60 más o menos, de formación husserliana, ¿no? Él decía: por la historia del pensamiento latinoamericano, no es solo tinta lo que corre, sino sangre humana. El caso de Marx, eso es casi literal. Ese es el precio. Es un poco lo que decía Venezuela: para que tengan un 13 de abril, para tener un 13 de abril, es el día de la celebración, cuando llega el compañero. Ahora me han contado detalles. Bueno, ganar un premio, el privilegio de ganar un premio es que mucha gente así, testigos vivenciales, se acercan a uno y le platican cosas que jamás van a aparecer en uno. Entonces, ¿cómo se llama? Es el momento de la celebración. Pero para que haya esa celebración, tiene que haber un 11 de abril. Es el problema. Y hay 13 de abril, o sea, el momento de la celebración, gracias a que han sabido enfrentar el 11 de abril. Los momentos duros, si no saben enfrentar los momentos duros, no hay premio Pensamiento Crítico Libertador y Común. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Quieren ustedes avanzar? Todo eso tienen que tener momentos duros. Se van a evaluar momentos duros. Cuando llega el momento duro, giro la lengua a la izquierda o a la derecha, me la muerdo y adelante. En efecto, los Blum dice el pasaje del dinero al capital. Bueno, eso que usted dice, se fue dando lentamente, lógicamente, paso a paso. Pasos que han quedado en el capital, pero difusamente. O sea, lo que hay en el capital son una que otra huella. Ahora me estoy dando cuenta que trabajo yo años el capital, ¿no? Y solamente una vez he leído los Blum, y ahora estoy metiéndome así a fondo, en serio, ¿no? Entonces, ahora se pueden ver esas huellas, ¿no? Y cuando uno ve las huellas, entonces uno puede hacer más descubrimientos todavía. Les voy a dar un adelanto, pero a modo de enigma, ¿no? Ahora ya sé de dónde surge el insulto de hijo de su chingada madre. Antes de la modernidad eso es imposible, pero creo que es la mejor formulación. Les voy a mostrar de dónde surge eso. Porque yo, como he vivido en muchos lugares, hay muchas palabras para insultos, ¿no? Si uno dice, ¿de dónde surge eso?
¿no? ¿Por qué quiere decir esto? Siempre andan preguntando y pregunto, ¿no? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué se insultan así? ¿Por qué todo eso? Y hay respuestas, bueno, pero ahora ya como que he llegado al fondo de todo eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Siguiente párrafo. Antes de encarar la cuestión Marx, real y objetivamente, ahora otra vez, ¿no? En general, todo esto es parte de la realidad, pero no es lo que, ¿cómo se llama? Vemos normalmente, ¿no? Lo que nosotros vemos de la realidad es lo objetivo. Ahora, objetivo no quiere decir lo que es verdadero de verdad, no. Lo que es verdadero de verdad no aparece en la objetividad, es lo que quiero decir. ¿No? Cuando dice Marx, real efectivamente quiere decir lo que aparece inmediatamente ante nosotros, más aquello que no aparece inmediatamente ante nosotros. ¿No? Eso quiere decir. ¿No? O sea, la objetividad, la subjetividad es capaz de poner un tipo de objetividad. El desarrollo de la objetividad produce un tipo de realidad. El desarrollo de ese tipo de realidad produce sentido en la realidad. Y entonces podemos deducir el orden de la factibilidad. Esto tiene sentido, esto no tiene sentido. En la vida, en general. Entonces podemos evaluar. No, este está haciendo tonteras, no, este tipo está muy bien ubicado, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, aquí manejar con precisión el sentido de los conceptos y las categorías es fundamental, y por eso, digamos, estoy preparando el diccionario con el cual, cuando nos enfrentemos a los Grundrisse, todos ustedes estén preparadísimos, ¿no? No son las mismas palabras que he utilizado, no son los mismos contenidos de los conceptos con los cuales el marxismo del siglo XX se ha referido a la obra de Marx, son contenidos distintos. La palabra es la misma, el contenido no es el mismo, y por eso hay que preparar un diccionario, que es lo que estamos haciendo. Debió hacer un desmontaje de la ciencia económica burguesa indicando su estatuto ideológico. Ahora podemos decir, ¿no? La ciencia moderna en general es ideológica. Ideológico quiere decir encubridor, pero guarda la paradoja del mentiroso. El mentiroso, para poder mentir, tiene que saber lo que es verdadero. ¿No ve? Si no, no puede esconder la verdad. ¿No es cierto? Entonces, hay ideología cuando por un lado se conoce la verdad y por otro lado se la encubre sistemáticamente. Se argumenta para encubrir eso. Conceptos tales como igualdad, libertad o propiedad. O sea, ¿quién puede decir que está en contra de la libertad? ¿Sí? Es una de las, como dicen los gringos, es una de las big words de la modernidad. Es una palabra sagrada, santa, ¿no? Salgan concentraciones de izquierda, de derecha, de centro o de adentro, de arriba o de abajo, libertad. Todo el mundo grita, libertad. Es una big word propia de la modernidad. Nadie se pregunta, compañero, explícanos primero el contenido presupuesto en su concepto de libertad que usted está utilizando en su discurso político. Nadie pregunta eso. Y además sería ridículo preguntar eso. Pues todo el mundo. ¿No es cierto? Igualdad igual. ¿No? Los de la derecha, de arriba, de abajo, del centro y de adentro, igual, no queremos la igualdad para todos. No queremos que todos tengan acceso a la propiedad. Igualito. Pero son conceptos profundamente ideológicos. El problema está en el contenido. Y eso ha pasado con los conceptos de democracia, por ejemplo. Nosotros pensábamos que hacer el pasaje de la dictadura a la democracia ya lo habíamos hecho. Y ahora, en plena democracia, nos hacen golpes de Estado. Con leyes nos hacen golpes de Estado. Con leyes encarcelan a la gente, con leyes torturan. ¿Qué acaba de ser la Sedena, que después de haber torturado a una persona, ¡ay, perdón! ¿No? Como los gringos, it was a mistake. ¿No? O sea, fue un error más, ¿no?
Perdón. Ya no te vuelvo a torturar. Esa es la justificación. ¿Perdón? Es la justificación. La lógica de la justificación. Sí. Conceptos tales como igualdad, libertad o propiedad eran ejemplos relevantes de una tal inversión como mecanismo ideológico de la ciencia económica burguesa. Lo primero que empezaba, el modo como empezaba argumentando era hablando a favor de la igualdad, de la libertad, de la propiedad. Todos queremos tener algo, ¿no? O sea, que el acceso a la propiedad es condición humana, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es el tipo de propiedad que impulsa y desarrolla el capitalismo. Es otra cosa, hay que distinguir muy bien eso. Cuando uno empieza cuando los manuales, especialmente de economía política, como los de Samuelson, empiezan con eso, es difícil no estar de acuerdo. Pero el problema es a partir de eso que deducen, ese es el problema. Por su parte, al final de esta página dice: la magnífica descripción de la subsunción del dinero como dinero en el dinero como capital, ¿no? Y esto se termina de aclarar en el Capital. No todo dinero es capital, no toda mercancía es capitalista, no todo mercado es capitalista, ¿no? Entonces, este va a ser el centro de mi reflexión en Venezuela en octubre, ¿no? O sea, explicar claramente por qué no toda mercancía es capitalista, por qué no todo dinero es capitalista y por qué no todo mercado es capitalista. Pero el capital es capitalista, ¿no? Entonces, hay que distinguir eso. Y Marx distingue muy bien eso. Pero distinguiendo muy bien eso, es el suicidio del socialismo en la URSS cuando quieren suprimir completamente el mercado e imponer o administrar todo por la planificación. O sea, se no han tenido un ápice del capital. Y supuesta, ojo, eran marxistas, ¿no? Bien marxistas. En la página 15, el tercer párrafo, casi al final, dice: la insistencia en la corporeidad. Bueno, es la única vez que Dussel utiliza la palabra corporeidad, Leiblichkeit. Después la va a traducir siempre por corporalidad. Yo lo dije, pues, ¿qué pasó? Corporalidad, pues es corporalidad. Y después de eso ya cambia a pura corporalidad. O sea, cuando empezó no estaba claro todavía Dussel, ¿eh? Pero después ya corrige y es corporalidad. Entonces siempre va a ser corporalidad, ¿no? Leiblichkeit es la palabra que está detrás. La va a traducir de ese modo. La insistencia en la corporalidad, ¿no? Leiblichkeit. En la personalidad viva de un ser humano. Entonces, ¿qué es la corporalidad? La corporalidad no es el cuerpo. El concepto de cuerpo lo que presupone en última instancia es el cuerpo de un cadáver ahí en la mesa de quien hace la autopsia. Ese es el cuerpo, ¿no? O sea, la corporalidad es la corporalidad viviente, la personalidad viva de un ser humano, ¿no? ¿Qué implica? Una multiplicidad y multidimensionalidad, sentimientos, ideas, afectos, voluntades, frustraciones, sueños, etcétera, etcétera. Todo eso que es el ser humano. A eso alude Marx cuando utiliza la palabra corporalidad, ¿no? Es, digamos, el ámbito más duro y radical a partir del cual se puede hablar de lo que significa la vida de un ser humano. La existencia en la corporalidad, en la persona viva de un ser humano, es una referencia explícita a los Grumers, pero también a los manuscritos del 44 y a su antropología de fondo. Entonces, desde 1844, que es donde se da cuenta el tipo de humanidad que produce el capitalismo, la idea, ¿no?, de ser humano, el hombre como lobo del hombre. Y frente a esa idea, tener otra idea de ser humano. Antes se decía de hombre, ¿no?, porque no había este problema de machismo, género, etc. Ahora se dice de ser humano, ¿no? Entonces, cuando lean hombre, quiere decir ser humano. Y en realidad antes quería decir hombre, quiere decir ser humano. Lo
porque por eso había la palabra varón para distinguir de mujer, y hombre aludía a ambos, ¿no? Pero ahora como los varones machistas se han apropiado de hombre, porque ellos son la única humanidad, entonces ahora es bueno distinguir a eso de ser humano. ¿Sí se entiende? Cuando lean hombre, lean ser humano. Yo voy a hacer indistintamente ese tipo de pasaje y o conexión. Entonces, desde los manuscritos del 44 y hasta los Grundrisse, Marx siempre va hablando, ¿no?, de la idea de ser humano que está presupuesto no solamente en su obra, sino que hay que presuponer explícitamente otra idea de ser humano cuando se quiere ir más allá, no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. En la dialéctica de la producción y consumo, ahí es donde vamos a tematizarlo con lujo de detalle, porque ahí está todo el problema. Así es, tomando conciencia de eso, podemos producir una revolución, ¿no? Entonces, y ahí es un poco lo que dije, ¿no? Y también lo que dijo el presidente, el vicepresidente, el hecho de que hagamos grandes carreteras, grandes aeropuertos, grandes edificios, etcétera, no quiere decir que estemos en la revolución, porque eso es el capitalismo y lo hace mejor que nosotros, porque tiene toda la tecnología para eso. El problema es el ser humano, ¿no? Ese es el problema. Paso a la página 16, primer párrafo. En efecto, Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de claridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Otra vez, ¿no es cierto? Por eso es fundamental involucrarse en la política, por más incipiente que ésta sea. Me están entregando el premio en la estación de estar y uno empieza a hablar y la gente empieza a escuchar. Y en la medida en que uno habla, cuando el pueblo se siente identificado con lo que uno dice, ¿no? O sea, como qué bien, ¿no? Y eso lo produce satisfacción, o sea, hay correspondencia. Lo contrario sería, ¿no? Sería, ¿no es cierto? Bueno, en los grandes momentos políticos, ¿no?, que por decir, digamos, ¿no?, si ustedes le empiezan a aplaudir, ¿no?, a celebrar lo que están diciendo, ustedes piensan, o sea, que lo que estoy diciendo está interesante. Entonces, pude haber dicho esto más, otro que debía haber dicho, esto otro debía, y así sucesivamente. Entonces, esta empatía, simpatía o complementariedad en lo que ustedes están diciendo y el modo como el pueblo está escuchando esto, permite que esto se abra de un modo. Si no hay correspondencia, esto se cierra, ¿no? Bueno, en los grandes momentos políticos, en los cuales el pueblo se está, ¡wow! Si ustedes están en el medio, eso les permite una claridad que estando en el estudio no la podrían tener. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque lo que están viviendo es que es la materialidad, es una subjetividad, todo eso son energías que se están transmitiendo, emociones, sentimientos, sensaciones. Están transmitiendo. Y a partir de los cuales les surgen acciones, pensamientos o sentimientos que antes o fuera de eso no les habría surgido. Como una vez un revolucionario, cuate que toda su vida yo voy a luchar y la cosa que sé yo, que cómo se llama el matrimonio y todo eso es burgués, capitalista. Nosotros, la revolución, y de pronto se enamoran. O sea, yo regalarle flores a una mujer que no sé, tanto peso, burguesía, ese tipo de cosas. O sea, nunca, ni siquiera le abrió la puerta a una mujer, no, compañera. Esto, ¿no? Nunca, sí, nunca ninguna atención con una mujer, no. Y regalar flores, qué estupidez, eso es una burguesía. Un día se enamora y apasionadamente de una compañera, ¿no? Entonces él cuenta, ¿no?, mientras estaban besando, ¿sí?, yo jamás en mi vida había gustado, y le he dicho, no, a esta mujer tengo que regalarle flores. Y lo primero que voy a comprar flores para regalarle a la compañera. O sea, nunca se le habría ocurrido hacer eso, de no haber estado en situación
Eso pasa con la política. Cuando se está en medio del conflicto político, se les despierta, se les abre el cerebro, ¿no? De tal modo que ustedes pueden tematizar cosas que sin el acontecimiento político no podrían haber tematizado. ¿Sí se entiende? Sí, eso es lo que está diciendo, es lo que está viviendo Marx. Por eso Marx, ¿no? Hay que ver la biografía. Está bien metido en la política. Se llenó tanto de política que veía a una persona subir al estrado y hablar, y él ya podía, antes de que hable, hacer la película completa, de principio a fin. Va a decir esto, va a decir el otro, etcétera, etcétera, que ya lo tenía bien claro. Va a pasar esto, va a suceder el otro, se relaciona con este, van a querer esta cosa, ya lo tenía claro. Y como ya lo tenía claro, se podía escribir el Capital. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? Por eso este tipo de pensamiento crítico no se hace en la academia, no se hace no se cocina mejor en el aula, en el estudio. ¿No? Si se quiere un compromiso político a fondo. De lo contrario es imposible. Hay que saber eso. Hay que saber eso. Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de claridad. Entonces ahí pone la palabra dulce claridad entre comillas. Estaba illuminati, ¿no? Estaba iluminado, un poco encendido ahí. Está claro, entonces está escribiendo. Imagínense si escriben lento, ¿no? Pues hay que prepararse, que si no saben escribir bien en la computadora, pues hay que hacer clases de dactilografía, ¿no? No porque digan, no saben escribir. ¿Dónde está la C? C, K, Pi, ta, sí, se fue leer. Cambio, si sabe escribir bien, así como Marx escribió, sale, pero no, 6 meses, los Grundrisse. A ver, ustedes copien los Grundrisse en 6 meses. Copien nomás, eso estoy diciendo. Se está pensando, ¿qué va a decir, qué no va a decir todo eso? Si a muchos de ustedes ya saben la experiencia de enfrentarse al papel blanco. ¿Lo ven? A veces parece un martirio, ¿no? Ponen el título. No, me falta un café. No, me falta musiquita. Me falta todo, pero al final sigue blanco. No hay ideas, no hay claridad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Ves? Lo que les decía, yo quiero que ustedes se formen para un seminario en el cual todos ustedes sean grandes pensadores, grandes escritores, tienen que ir más allá de Marx. Ustedes pueden, pero tienen que creer eso. Y para eso hay que prepararse. Ojo. Trabajo magníficamente de noche en la sistematización de mis estudios económicos. Que trabajo de noche quiere decir, empezaba como a las 9, 9:30 más o menos, hasta las 4, normalmente, a veces las 5, a veces las 6 de la mañana. A veces su mujer lo encontraba en el sillón, dormido, a las 7 de la mañana. Eso quiere decir, ¿no? Y no un día, ¿no? No 2 días, no que de lunes a viernes trabajo, ¿no? A las 5 o 6 salgo con cuates a las reuniones, ¿no? El sábado, el domingo, igual, ¿no? A fin de que al menos haya alcanzado claridad en los esbozos fundamentales, eso quiere decir Grundrisse, antes del diluvio, ¿no? Están avisorando la gran crisis, ya aconteció la gran crisis, pero no ha devenido en revolución, ese es el problema. Por eso también Marx se da cuenta que su producción teórica todavía no está madura. Escribía a Engels el 8 de diciembre de 1857, ¿no? Aquí está, 1857, ¿no es cierto? De julio a agosto, que es la introducción, de septiembre a marzo, versículo 8, escribe todo, pues esto es diciembre 7, ¿no? 7 de diciembre, ¿no? ¿Qué dice? 8 de diciembre. 8 de diciembre. ¿No? Está trabajando duro, está escribiendo ahí. Y bueno, todos los que han entrado al estudio de Marx, el testimonio que dicen,
manuscritos por aquí, libros por allá, tirados, están cegados al escritorio, un literal desorden. Pero decía Marx, no me toquen, porque él sabía dónde estaba la otra cosa. Neta, que puede tomar manuscritos, de dónde sacar la cosa, que sea. Era su orden. Escribía a Engels el 8 de diciembre de 1857, en el momento mismo en que estudiaba el asunto del plusvalor. Entonces descubre en diciembre de 1857 el asunto del plusvalor. Y después de eso todo es un desarrollo. Entonces, que fíjense, él descubre primero el problema, ¿no? Y desde el 61 al 63, en las teorías del plusvalor, él enfrenta su hipótesis con las teorías acerca del valor y el plusvalor de los economistas. Entonces, las enfrenta. Es lo que hay que hacer. Entonces, uno produce primero las hipótesis. Después de producir las hipótesis, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a trabajar más. Ahí vamos a producir las hipótesis. Después de eso, nos enfrentamos con el marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? Es así como, ¿no? Y lo que normalmente la gente le dice, no. Bueno, se dice el pecado, no el pecador, ¿no? Yo ya estaba en el doctorado, ¿no? Y tenía problemas de quién iba a ser el asesor y la cosa, que voy con uno de estos vacas sagradas, ¿no? O sea, se dice el pecado, no el pecado. O sea, no voy a hablar más del cuate, porque además está a favor de nuestros procesos, todo tipo de cosas. ¿No? Entonces le digo, va a ser esto de Hinkelhammer y la cosa, que sea. Entonces me dice, sí, sí. Lo primero que tienes que leerte son libros sobre Hinkelhammer. ¿Qué pasó? O sea, al revés. O sea, dije, y este tipo es vaca sagrada, ¿no? Y ha entrado ya a la historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Está en eso, pues no tiene la más remota idea de esto. Duro, ¿no? El diluvio era para Marx, bueno, ya hemos visto eso. Me salto al tercer párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta línea. Dice Duce, antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital, ¿qué quiere decir esto? Bueno, con calmita, viene que explicar esto para que, voy a borrar. Toda mercancía es valor de uso, pero no todo valor de uso es mercancía, eso saben ustedes, ¿no? Entonces dice, antes de que sea valor de uso, esta es la V. Antes de que sea valor de uso, el trabajo vivo, antes de que el trabajo vivo sea valor de uso, para el capital, o sea, todo valor de uso antes ha sido trabajo vivo. Eso quiere decir. Entonces, en todo valor de uso está presupuesto. Trabajo vivo. Eso quiere decir. No, todo el marxismo, ¿no? Y en general el pensamiento crítico, cuando habla del trabajo vivo, si es que hablan del trabajo vivo, se refieren al ser humano. Nosotros vamos a decir que a la madre naturaleza también le cuesta trabajo producir sus valores de uso. ¿No ve que es madre? A toda madre para darle a su hijo, hasta la leche, eso implica un trabajo. Porque ahora sabemos, sabían nuestras madres, de que el tipo de leche que maman los niños depende del tipo de dieta de la madre. A ver, hagan de cuenta mientras está lactando el niño, que una mamá coma mucho chile, ¿no? El niño también está mamando chile. Entonces, desarrolla una corporalidad cuyo gusto se va a poder desarrollar de modo óptimo con el chile. Si nunca ha consumido chile y después de desayunar chile, no hay nada que ver, así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso es un acto de producción también. Antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital, entonces el capital trabaja con distintos tipos de valores de uso.
siempre en última instancia es el trabajo. Y más adelante vamos a tematizar los tipos de trabajo vivo contenidos. Antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital, el trabajador es corporalidad distinta. ¿Ven? Ya he corregido la palabra, ya no es corporalidad, es corporalidad. Y después de eso, indistintamente vamos a utilizar, siempre vamos a utilizar la palabra corporalidad. Es corporalidad distinta. ¿Qué quiere decir distinta? No está siendo diferente, distinta, ¿no? ¿Qué decir? Es persona libre. Libre, el contenido de lo libre aquí es capitalista. El capitalismo tiene un concepto de libertad, ¿no? Libre quiere decir que no está atado a nada, ¿no? Entonces, cualquiera puede disponer del trabajo vivo de esa corporalidad. Eso quiere decir. Y también él se puede ofrecer como trabajo vivo, ¿no? Como corporalidad a cualquier tipo de acción y o función, ¿no? Pobreza absoluta. Más adelante vamos a tematizar muy bien qué quiere decir pobreza absoluta. Y desnudez radical por las situaciones que el mismo capital produce como condición de su reproducción. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Para que el capitalista haga uso de los valores de uso, ¿no? Primero tiene que haber el contenido del trabajo vivo en los valores de uso. Cuando hablamos del trabajo vivo, en el lenguaje de Marx, lo que está presupuesto en el trabajo vivo es la vida y en este caso la corporalidad del trabajador. Para que aparezca este trabajador, no solamente tiene que haber seres humanos vivos, sino que tiene que haber seres humanos vivos para que aparezcan como trabajadores pobres. Pero el concepto de pobre es un concepto cultural. En el capitalismo quiere decir pobreza absoluta. Pobreza absoluta quiere decir que no tengo absolutamente nada y que si no me vendo a mí mismo como mercancía, o sea, como trabajo, como tiempo de trabajo, si no me vendo me voy a morir. Eso quiere decir, ¿no? Ahora, esta situación no existía antes del capitalismo. Esto no quiere decir que no hayan habido pobres antes, como pobreza absoluta, pero no era parte de la realidad, era uno que otro pobre que aparecía, ¿no? Ocasionalmente quien recibía, digamos, caridad de la gente que se solidarizaba y solucionaba el problema. Lo que quiere decir aquí Marx es que una realidad, ¿no es cierto? Toda subjetividad produce una objetividad, esta objetividad produce una realidad, esta realidad produce un tipo de sentido. Gracias al cual ahora esta realidad tiene factibilidad y yo desarrollo. Bueno, para que haya esto, ¿no es cierto? Porque esta subjetividad en este caso es la del burgués que crea este tipo de objetividad. No basta con producir una objetividad, sino que hay que producir esta realidad, ¿no? Entonces, para que exista este tipo de relación, el capitalista tiene que producir sistemáticamente pobreza absoluta como parte de la realidad. O sea, tiene que haber miles y millones de seres humanos, pauper absoluto, a tal grado que hasta tienen que pelearse entre ellos por lograr un puesto de trabajo en el cual les van a pagar una miseria que si no fuese por eso se moriría literalmente de hambre. Se tiene que producir primero ese tipo de realidad. O sea, tiene que producir este tipo de condiciones de modo objetivo, o sea, al interior de la realidad para que sea posible eso. ¿Sí se entiende? Compañeros, o sea, no es que primero existe el capital, aquí tiene, es un poco lo que dice la economía moderna, un tipo ahorrador, industrioso, ¿no? Que decidió no gastar su dinero en las chelas, ni con las viejas, ni con los cuates, ni disparar a los cuates, sino que ahorró, acumuló un
un stock de dinero, entonces salió al mercado a comprar fuerzas de trabajo para desarrollar una industria. Falso. Es el modo como describe el surgimiento del capital, la economía política burguesa. Marx dice, no, antes de que exista eso, tiene que existir esto. Y esto hay que producirlo sistemáticamente. Y la producción sistemática de esto empieza desde 1490. ¿Sí se entiende? Primero se producen esas condiciones, objetivamente, en la realidad. Cuando forman parte de la realidad, entonces es posible que este tipo de celebración. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero ojo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que acontece? Esto no es de realidad. Hay que irse a los presupuestos. A los presupuestos. ¿Qué significa está presupuesto? ¿Qué significa está presupuesto? Y así sucesivamente. Entonces, Marx llegó hasta un horizonte de presupuestos. Nosotros vamos a trascender el horizonte de presupuestos contenidos en la obra de Marx. ¿Qué tal? Y por eso vamos a ir más allá de Marx. Pero no porque seamos más inteligentes que él, no, sino porque la realidad hoy es más compleja que el tiempo de Marx. Es lo que queremos decir. ¿Sí se entiende? O sea, hay más presupuestos ahora que han aflorado que los presupuestos que aparecían en el tiempo de Marx. ¿Sí se entiende? Por eso es posible ir más allá de Marx, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Por la situación política. O sea, este tipo de pensamiento va a estar siendo determinado por el tipo de política que está produciendo un tipo de política neoliberal. ¿Sí se entiende? Que en última instancia es un tipo de realidad que nos afecta a la corporalidad. Por eso somos o felices, o desgraciados, o si no, esperanzados, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Bueno, aquí nos tenemos una pregunta. No me quedó claro cómo hiciste para explicar el nexo entre lo subjetivo y el materialismo. ¿Has llegado desde el principio? Sí, pero no me perdí en Es algo que vamos a dar cuenta muchas veces, ¿no? Porque yo sé que eso no se puede aclarar como se llama como ¿no? Pero en general la idea es lo siguiente, y bueno, vamos a ir leyendo lo que dice Husserl. La subjetividad contenida en la corporalidad se entiende, ¿no? Que es todo el ámbito de dimensiones gracias a las cuales tiene sentido hablar de la vida de un ser humano, ¿no? Ese es el contenido de la subjetividad con la cual es un ser humano en el mundo. Y eso es algo que se produce en el caso del capitalismo socialmente. Son relaciones sociales. Bueno, estas relaciones sociales no son meras ideas, son materiales. Esto quiere decir que el contenido de la subjetividad como relaciones sociales son materiales. Y este es el materialismo de Marx, ¿no? Porque con eso tú eres feliz o infeliz, estás alegre o no, digamos, nervioso o no, asustado o espantado o no, feliz al grado de llanto o no. Gracias a eso uno puede salir a las calles a producir una revolución o no. Eso es lo más duro. Y eso es lo que tematiza Ernst Bloch a lo largo de los 3 tomos del Principio de Esperanza. Es decir, ¿qué es aquello que produce una revolución? Ese es el problema. Eso es lo que transforma toda la realidad. La transforma de tal modo que vivimos otra realidad. Eso es lo más duro, eso es lo realmente transformador. Ese es el materialismo de Marx, ¿no? ¿Está bien? Bueno, compañeros, ya nos hemos pasado. Nos vemos en